Supercrack Estrella presenta la isla donde escaparon muchos alemanes después de la guerra. En España, el lugar más atractivo para los nazis prófugos eran las Islas Canarias, un archipiélago perfecto por su lejanía y su tranquilidad. Allí está una de las mansiones que las teorías de la conspiración atribuyen a Hitler, aunque, por supuesto, nadie es capaz de saber a ciencia cierta si ese hombre realmente pisó alguna vez este lugar, ni muchos otros. Es más, a día de hoy todavía se discute si la Villa Winter, una mansión misteriosa situada en Fuerteventura, perteneció alguna vez al Estado nazi y les sirvió de base militar. La geografía de Fuerteventura, una isla desierta de formaciones volcánicas, da mucho espacio a la imaginación. Las rocas, por ejemplo, llenas de cavidades y túneles habrían dado a la casa un acceso privilegiado al océano Atlántico que permitía reabastecer a los submarinos nazis y atacar a los barcos aliados, de Estados Unidos, sobre todo. Al final de la guerra, al convertirse Canarias en una parada obligatoria para los nazis que huían a Sudamérica, muchos de ellos habrían hecho una parada técnica en la mansión Winter para someterse a cirugías estéticas para cambiar de rostro y poder pasar el resto de sus vidas en el anonimato. La historia de la casa empieza en los años 20, cuando un ingeniero alemán llegó a Las Palmas de Gran Canaria para impulsar una central eléctrica. Cuando descubrió la isla vecina, se enamoró y se construyó una mansión que al estallar la Segunda Guerra Mundial habría convertido en una base militar secreta, según explica el diario El Español. A su ubicación aislada, se suma una distribución extraña, con paredes gruesas y búnkeres, que hacen pensar a los vecinos y a los expertos que allí se cosía algo gordo. La casa es uno de los edificios que forma parte de Bases Secretas Nazis, una serie de IMAX que se estrena este martes y en la que aparecerán otras fortificaciones atribuidas al entorno de Hitler, también en Reino Unido y Francia. Cuando en 1980 mi padre encontró un trabajo en Canarias, en un pueblo llamado Arguineguín, nunca pude pensar que me vería rodeado de nazis escapados de Alemania. El hotel donde vivía era de un alemán al que llamaban Meine, se decía de él que perteneció a las juventudes hitlerianas. Su padre fue el creador del hotel, otro prófugo que escapó de Alemania después de la guerra. A su muerte Meine heredó el hotel de su padre. En hotel había otros nazis como la baronesa rumana, más o menos de la misma edad que el dueño del hotel, y gran amiga suya. Los hijos de la baronesa eran amigos míos, todos con nombres españoles pese a tener orígenes rumanos: Tomás, Federica y Jessica. Cuando llegué al hotel me sentí como en el paraíso, un chico de barrio humilde de Madrid, que de repente vivía en un hotel con piscina, jardín, restaurante, peluquería, discoteca, hasta un pequeño centro comercial en la parte de arriba del hotel. Una puerta del jardín del hotel conducía directamente a la playa. Siendo un chico de barrio muy humilde de los años 80 en Madrid, aquel lugar era como el paraíso para mí. Pero yo no era un niño muy civilizado, así que empecé a hacer las mismas cosas que hacía en Madrid. Para empezar, tomé el jardín como mi territorio, arrancaba las hojas del jardín para hacerme casas. Recuerdo al dueño del hotel gritándome en alemán hecho una furia, cuando le arrancaba las hojas. Yo no entendía cómo se ponía así por unas simples hojas. Luego el director Meine se quejaba a mis padres, y mis padres me regañaban. Luego tenía una amiga alemana que se llamaba Bettina, era mi amor platónico, era tan guapa que le hacían fotografías los turistas del hotel. Con los años comprendí que esos turistas no tenían intenciones muy puras cuando realizaban esas fotos. Yo vivía en la planta baja del hotel, no tenía más que abrir la puerta de la terraza y ya estaba en el jardín. Un día mis amigos me dijeron que sobre la 1 de la madrugada me levantara en silencio y saliera al jardín, querían mostrarme algo. Nos escondimos detrás de unas palmeras, y pude ver una especie de ritual satánico, donde la madre de mis amigos, la baronesa, formaba parte de un grupo donde ella iba en cabeza, con una especie de sotana y una vela, mientras efectuaba extraños cánticos. Yo tenía miedo y esto le causaba gracia a mis amigos. Desde ese día cogí mucho miedo a la baronesa, a la que la puse de mote la bruja. A fin de cuentas vestía también como una bruja, toda de negro, con esos anillos y cosas en la cabeza. Ella tenía una tienda en el pueblo donde vendía baratijas y amuletos. No quiero aburriros más con esta historia. Unos años después, ya en Madrid, me enteré de que el dueño del hotel fue asesinado mientras subía en el ascensor del hotel. Alguien entró con él y con una pistola con silenciador terminó con su vida. Un veterano agente de la CIA ha asegurado que tiene pruebas de que el líder de la Alemania nazi Adolf Hitler y su amante Eva Braun fingieron su propia muerte en su búnker al final de la Segunda Guerra Mundial. En vez de eso, escaparon a la isla canaria de Tenerife, donde vivieron un tiempo antes de desplazarse a Argentina, su destino final.
Se trata de una de las sorprendentes conclusiones a la que ha llegado el equipo de expertos que analizó una colección de archivos del FBI nunca antes vista. A partir del estudio de los documentos, desarrolla la teoría de que Hitler en realidad no se suicidó, como tampoco Eva Braun, sino que huyeron a Canarias. Así lo mantiene el experimentado agente de la CIA, Bob Baer, en una información que publicada por el diario británico The Mirror. La narrativa que el gobierno de Estados Unidos nos da es una mentira. Si nos fijamos en los archivos del FBI, hay que abrir una investigación, sostiene. Lo que estamos haciendo es volver a examinar la historia que pensamos que se resolvió con que Hitler murió en el búnker, pero hay que profundizar más en eso. Para mí está claro que no tenemos evidencias de ello, remarca Baer. El grupo de expertos capitaneados por el veterano agente ha tenido acceso a 700 páginas de información recientemente desclasificada. Uno de los documentos señala, los oficiales del ejército estadounidense en Alemania no han localizado el cuerpo de Hitler ni hay ninguna fuente fiable que certifique que Hitler está muerto. Uso de un doble. A partir de lo que dicen haber descubierto en los archivos del FBI, incluidos detalles sobre el cadáver hallado en el búnker, el equipo de especialistas considera que Hitler fingió fácilmente su propia muerte a través del uso de un doble. Por si fuera poco, en una serie emitida en Canal Historia, el ex investigador de crímenes de guerra de la ONU, John Sensich, sugiere que Hitler residió un tiempo en Tenerife antes de volar a Argentina. La Costa del Sol discurre a lo largo de unos 200 kilómetros. En esa estrecha franja de terreno entre el Mediterráneo y la montaña, punteada de cientos de urbanizaciones y viviendas desperdigadas, encontraron acomodo, tolerancia y solo algunos criminales nazis buscados para rendir cuentas por crímenes atroces. No fue el único santuario de nazis en suelo español, ni siquiera el único refugio andaluz, pero sí fue uno especialmente significado, por la cantidad y la calidad de quienes aquí se escondieron. El jefe de seguridad de Hitler, el llamado Doctor Muerte, un alto diplomático o el hijo que al Führer le hubiera gustado tener, nazis en la Costa del Sol, un ensayo de José Manuel Portero recién publicado, editorial Almuzara, 2021, recopila alguna de esas historias conocidas e indaga en nuevos detalles de la presencia estable y fructífera, para ellos, de decenas de criminales nazis en Málaga. El tema protagoniza también una película recién estrenada en Netflix, muy buena, se titula El Sustituto. Hoy en día en este pueblo de Canarias donde yo vivía aún pasan cosas extrañas, que seguramente tienen que ver con esta historia de los nazis aquí. Por ejemplo, para la tripulación del barco turístico Salmón VI, aquella tarde del 21 de abril de 2010 parecía una jornada rutinaria. Una vez más efectuaban la travesía entre Puerto Rico y Arguineguín, localidades pertenecientes al municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria. Nadie podía presagiar que apenas unos minutos más tarde, concretamente a las 16:05 horas, un artefacto metálico, de formas no definidas y bastante lejano, iba a precipitarse contra el mar, dejando tras de sí una larga estela de humo negro. El marinero Lionel Artiles Cabrera fue el primero en observar el aparato, avisando inmediatamente a Juan Antonio Martín García, experimentado navegante y patrón del barco, que en ese momento estaba al timón junto a Francisco Trujillo. Los tres tripulantes se quedaron atónitos, contemplando las evoluciones del objeto no identificado, el cual parecía que iba a caer al agua de un momento a otro, pero cuando estaba próximo a la superficie marina, varió su rumbo, aproximándose al suroeste de Gran Canaria, y luego desapareció en completo silencio, solo roto por el sonido del mar y del motor del barco. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.